Oaxaca. Voto por México. Un gusto poder saludarle de nueva cuenta Voto por México 2021. Por supuesto, una transmisión y producción de Megacable Comunicaciones, Megacanal, desde el Istmo de Tehuantepec, le presenta el análisis, el debate, la discusión y desde luego muy a propósito de este proceso electoral, como siempre saludando con mucho gusto a Noemí Jangos esta noche y también, bueno, tenemos a Enrique Díaz Infante de Chiapa, columnista de Reforma. Digo, imagínense los temas que habremos de platicar esta noche. ¿Cómo estás, Noé? Bienvenido nuevamente. Muy contento, Connie, y además muy contento de tener a Enrique Díaz Infante de Chiapa con nosotros esta noche, porque seguramente vamos a hacer una especie de revisión general sobre todo lo que está sucediendo en las elecciones del 2021, que bueno, ya las tenemos en puerta y solamente nosotros estamos acondicionando el proceso, estamos generando un previo a estas elecciones 2021. Te saludo también a Enrique Díaz Infante Chiapa. Connie, muchas gracias porque tengamos la posibilidad de acompañarnos en esta transmisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué dice el Reforma el día de hoy? Cuéntame. Muy bien, Connie, saludos de Noé. Bueno, pues la gran noticia es lo de Salgado Macedonio y todo lo que ha acontecido en relación a su candidatura. El retiro de la misma por parte del INE, la devolución por parte del Tribunal Electoral al INE para que clarifique la sanción, si no fue excesiva o no, y la confirmación por parte del INE de la misma, el proyecto al menos así lo dicen, y hoy a las 6 usted tendrá la sesión correspondiente. Entonces, esa es la primera plana de reforma del día de hoy, y se ha ido desenvolviendo esa noticia. Claro, imagínate todo lo que conlleva esta primera plana como para poder analizarlo a través de ustedes, los expertos, pero a mí me gustaría comenzar, si me lo permiten, con información estatal relevante en el estado de Oaxaca, con primeramente esta violencia que no cesa en proceso electoral y hace apenas unas horas, bueno, pues nuevamente se registra un atentado contra el papá de la diputada Nati Díaz. Natividad Díaz, además, ustedes lo conocen muy bien, es la dirigente estatal de Acción Nacional, en este momento con una coalición con el Revolucionario Institucional, pero lo comentábamos hace unos minutos, Noé, bueno, estábamos haciendo la cuenta de el feminicidio en contra de la doctora Ivonne Gallego, ¿se acuerdan? Digo, para empezar. 20 de marzo y luego 44 días después, perdón, sí. Se está generando esta situación que se comenta el día de hoy. Y bueno, pues para mi gusto es como una especie de destinatario particular, ¿no? La Acción Nacional siendo parte de la coalición Vamos por México, Va por México, que es una coalición donde está integrado el PRD también con el PRI, pues obviamente que debería de poner muchísima atención la Fiscalía Especializada o la Fiscalía Estatal de Oaxaca y la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales, para Delitos Electorales, que bueno, tendría que buscar también si no es una situación de violencia de género. Claro. Tenemos que generar por lo menos ese prurito de pulcritud, ¿no? Es que, exacto, a eso iba. Bueno, esto realmente tiene algunas horas de haberse registrado en Oaxaca, pero en segundos dio la vuelta prácticamente la noticia. Lo que no ha dado la vuelta es la información. O sea, a ver, ¿qué es inmediatamente lo que se tiene al momento? Bueno, como para poder comenzar a deslindar, ¿no? Incluso las propias declaraciones, que hay que ser muy responsables y muy respetuosos como medios de comunicación, porque las cosas están terribles. Y la distancia también muy cercana, de 34 días, 20 de marzo a 13 de abril, hace suponer que se está tratando de inestabilizar el proceso electoral y tiene que poner mucha atención el gobierno del estado de Oaxaca también, el IEPCO, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para efectos de que toda la jornada electoral se siga bajo otro tipo de cimientos electorales.
¿Cómo lees tú, Enrique, bueno, pues esta violencia que me parece que después de Veracruz estamos ocupando el segundo lugar aquí en Oaxaca? Pues mira, es muy preocupante que este proceso electoral se esté caracterizando por la violencia, se están caldeando los ánimos y además en un país como México siempre preocupa especialmente cuando en este tipo de violencia hay involucrada una mujer. México es un país donde la violencia de género es un problema que tenemos que atender. Hay cuestiones de machismo, hay cuestiones de exclusión. Entonces, sí preocupa por el tema de género y preocupa por la cuestión electoral en sí misma y porque sea y que haya violencia. O sea, no debe haber en un proceso. Al final del día, la democracia es un método pacífico de solución de controversias y cuando empezamos a recurrir a la violencia es preocupante y a nadie nos conviene. A nadie nos conviene y yo creo que los actores, los jugadores, todos tienen que sumar para irle bajando a los ánimos. No debemos permitir que se desborde esta situación. Entonces, pues preocupante, Claro. Connie, veo la Me noticia. sumo. Coincido contigo, Enrique, y además contrastante, amigos, porque, bueno, recuerden que también durante las primeras horas del día de hoy, Eviel Pérez Magaña regresa a la dirigencia estatal del PRI, ¿no? Eviel Pérez Magaña, que ha ocupado puestos pues muy importantes, incluso en el gobierno federal, ¿no? En el sexenio de Enrique Peña Nieto, regresa nuevamente al PRI. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Es una lectura que nos pone en una situación muy, digamos, de compresión política, porque si el priismo ya venía trabajando sus candidaturas, sus registros, darle a Eviel esta participación de dirigencia estatal hace suponer que esta coalición tiene otros motivos para enfrentar la situación electoral. Para mi gusto, probablemente con Eviel se esté pensando en generar algunas alianzas coyunturales en algunos lugares de la entidad federativa Oaxaca y también podría generarse a lo mejor un copamiento de candidaturas que se pueden lograr. Es decir, se está reforzando el sistema priista como para efectos de que la coalición en donde va, tanto en coalición, perdón, como en solitario, que me imagino que solamente son para algunos escasos situaciones, pues obviamente se pretenda tener una ganancia claro, más o menos que no sea para carro completo para la otra coalición, ¿no? ¿Qué opinas, Enrique? Porque tú también, bueno, tienes pronósticos, ya empiezas a darle lecturas a todos estos movimientos importantes que se están haciendo en el PRI particularmente. Pues sí, Connie, efectivamente, como comentábamos antes de salir al aire, yo lo que veo es que el PRI en el 2018 podría haber operado a favor de López Obrador y haberle prestado la estructura territorial. Nadie tiene la estructura territorial que tiene el PRI. Y pareciera que en estas del 2021, pues esos son señales, regreso de Eviel Pérez Magaña a la estructura del partido, y lo que fue las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, o sea, las dos elecciones que se celebraron anteriormente, pues el PRI regresó por sus fueros, y ahora Eviel regresa a la estructura. Pues ¿no será que el PRI, si efectivamente le prestó la estructura a Morena, pues lo está abandonando ahora a López Obrador? Y quizás eso sea lo que está detrás del nerviosismo creciente que se ve en el presidente, que está haciendo ataques constantes al INE, que está peleándose con las instituciones y que ya amenazó, bueno, y si me ganan no importa, que yo me la cobro en el presupuesto y lo veto. Entonces, sí estamos viendo a un presidente que da señales de preocupación de que los resultados electorales pudieran no corresponder a lo que es su popularidad, que es un hecho. La popularidad de López Obrador pues, siempre alrededor del 60%, pero pareciera ser que eso no lo ha podido capitalizar Morena, y que ahora pues empezamos a ver señales de que el PRI, si es que en esta hipótesis que manejo, que no es más que una hipótesis,
pero que puede tener asideros de realidad, está abandonándolo, pues pudiera verse reflejado preocupantemente para sus intereses en las urnas el 6 de junio. Esta suspicacia que plantea Enrique, yo creo que tiene razón de ser, sobre todo si de repente vemos que Oaxaca acendradamente ha tenido siempre una participación priista y tiene una historia priista que no se ha desencantado del todo. Porque, por ejemplo, nada más en este distrito, en el Distrito 5 Electoral Federal, donde se está compitiendo Sofía Castro, sus votos duros los sigue conservando. Es una situación que habría que checar cómo se va a poner esta situación electoral en este distrito. Y también, por otro lado, esta suspicacia que maneja nuestro amigo Enrique Díaz Infante respecto de que el presidente de la República puede ver algunas zonas vulnerables, algunos asuntos vulnerables dentro de la federación. Yo creo que Oaxaca pudiera ser uno de los territorios en donde se pueda estar planteando que esta tesis, esta hipótesis que plantea Enrique Díaz Infante se pueda dar. Fíjate que sí, coincido, se puede dar porque en política como que no hay coincidencias, ¿no? Hay mensajes muy claros, hay tiempos, hay rutas que inmediatamente te dan una lectura, como lo estás comentando, Enrique. Bueno, a ver, empezamos a ver un cierto nerviosismo del propio presidente de la República con estas declaraciones, bueno, temerarias, fuertes, y entonces ante ese nerviosismo comienza a soltar prácticamente a muchos elementos de la vieja guardia como para hacer estos espectáculos, este show, esta guerra de declaraciones y obtener la reacción mediática. ¿Qué opinan? No, y además ahorita viene justamente el asunto de dos candidaturas que fueron retiradas por parte del INE administrativamente. El organizador de elecciones, que es el INE, consideró que para el caso de Michoacán y para el caso de Guerrero, pues no tienen certidumbre legal, y se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el tribunal, en vez de generar una determinación muy válida, muy sensata, muy efectiva, vuelve a decirle al INE que reponga el procedimiento. Y creo que esa reposición de procedimiento, para mí en lo particular, se me hace una cosa que no se esperaba de un tribunal electoral. Y por otro lado, a diferencia de lo que yo juzgue, de lo que va a decir Enrique Díaz Infante, yo tengo mi postura respecto de lo que está haciendo Salgado Macedonio en Guerrero y sobre todo con esta disputa que se trae contra el INE. Claro, pero a ver, vamos a dejar que nos diga Enrique. O sea, ¿qué lectura le estás dando tú desde la trinchera en donde te encuentras con una visión pues muy amplia, desde luego, de todo lo que está sucediendo en el INE? Arráncate, Enrique, con todo lo que traigas. No, a ver, yo la lectura que le doy es, para empezar, y cabe señalar que Noé y yo fuimos compañeros en la Facultad de Derecho, pues es una lectura legal, para empezar. Artículo 214 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues es muy claro. Si un precandidato incumple con la obligación de entregar el informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, pues no puede ser registrado legalmente como candidato. Entonces, aquí la sanción que se establece es, pues no se le registra como candidato. Entonces, Salgado Macedonio incumplió con esta obligación legal y no está pudiendo registrar la candidatura. El tribunal resolvió regresar al INE para que determinara si la sanción había sido la correcta, si no había sido excesiva, y el INE está confirmando, está ratificando, al menos el proyecto de sentencia va en ese sentido. Hoy a las 6 de la tarde se va a sesionar el Consejo para resolver al respecto. Terminando este noticiero, pues yo creo que estaremos los tres atentos a ver si se ratifica esto. Seguramente se va a ratificar. Exacto. ¿Cuál es el pronóstico? Seguramente, bueno, pues le regresa evidentemente, bueno, pues este poder a Macedonio, ¿no? Yo estoy considerando que regresa Macedonio. Sí, claro. De hecho, regresan las dos candidaturas. También Morón vuelve otra vez a la escena electoral. Y además, yo pudiera meter la suspicacia ahí de que con todo y que se dice que el INE está en una contraposición o en contrapunteo con el gobierno federal en un momento determinado y con Félix Salgado Macedonio, no veo tal diferencia. En realidad veo esto parte de un show
montado, totalmente montado, y que nada más estamos esperando nosotros, los espectadores de a pie, que se regresen las cosas a su lugar de origen, ¿verdad? Pero no, para mi gusto esto no es una cosa que nos pueda mover de nuestro sentido crítico y sobre todo escéptico. Coincido, digo, habrá que ver finalmente qué tanto influye, bueno, pues esta manipulación, ¿no? En el día de las elecciones, porque yo sí veo inestabilidad, particularmente en Guerrero y en Michoacán, ¿no? Ante la falta de tener lo que López Obrador quiere. O sea, si no tengo lo que yo quiero, puedo ocasionar, puedo vetar, puedo confrontarme. No sé qué opinas, Enrique. Sí, a ver, yo veo al INE como árbitro, yo no lo veo como parte. De hecho, me parece muy lamentable que Olga Sánchez Cordero haya llamado a las dos partes, a Salgado Macedonio y al INE, a la cordura ¿cuál dos partes? Aquí es el árbitro y es uno de los jugadores. Entonces, que no se confunda la secretaria de Gobernación y aquí hay que llamar al orden a quien está violando la legalidad, que es el caso de Salgado Macedonio. Entonces, yo veo a un árbitro sacando las tarjetas a quien viola las reglas del juego. Y esa persona que viola las reglas del juego, pues no está dispuesto a jugar dentro del juego democrático. A diferencia de Noé, pues yo esperaría, sería muy lamentable que se le restituyeran la candidatura a Salgado Macedonio y a Morón en Michoacán, porque estas reglas electorales fueron aprobadas en 2014 y con el apoyo además de la izquierda. Ciertamente ya López Obrador había dejado el PRD, ya estaba montando Morena, pero sí fue la izquierda en general buscando la equidad de las contiendas y buscando en un momento dado que no tuviera claridad en los gastos de pre-campaña y de campaña, y que esto no rompiera la equidad, como se señaló, que se fiscalizara debidamente. Entonces, sería terrible que no se regresara la candidatura a alguien que incumplió con entregar su informe de gastos de campaña y que de gasto de pre-campaña, siendo que esto podría desequilibrar transparencia, rendición de cuentas y la equidad, sobre todo el valor de la equidad. Yo quiero comentar algo rápidamente porque tenemos que hacer una pausa comercial. Digo, hay un antes de López Obrador en el PRD, un antes de López Obrador en Morena y un después de López Obrador a la presidencia de la República. Digo, es completamente... Tres momentos diferentes. Sí, claro, completamente y con intereses muy distintos. Pero, ¿les parece bien si hacemos una pausa comercial y regresamos? Oaxaca. Voto por México. Oaxaca. Voto por México. Connie, fíjate que a mí me gustaría también hablar sobre el tema de la democracia y la necesidad de actores que sean demócratas para que una democracia funcione. Y lo que estamos viendo en Salgado Macedonio, con sus amenazas a los consejeros del INE, con los ataúdes que saca ahí y señalando, sabemos dónde están los domicilios de 7 de ellos y si quieren con gusto se los doy y los vamos a buscar. Ese tipo de amenazas que hoy trata de mitigarlas y que el presidente sale en la mañanera también a tratar de bajarle al tono, no ayudan en nada a la democracia. Como te decía, la democracia es un método pacífico de solución de conflictos y amenazar de ir a buscar a un consejero y ver cómo vive en su casa y que si la choza es, evidentemente con todo el sarcasmo del mundo, de techo de lámina y que tiene agujeros y que hay el agua, como diciendo, quieren ver la riqueza en la que vive este hombre y sumarla a la polarización no ayuda. Amenazar y sumarla a la polarización no es conveniente. Pero además aquí ya salió el ministro Cosío, exministro Cosío, ministro en retiro, a decir, aguas, este tipo de amenazas ya caen en el terreno legal, penal, y pudieran ser constitutivas de delitos. Entonces, sí es muy importante que se actúe al respecto en forma ejemplar, porque si no se retira la candidatura, se siente un mal precedente. Y si no se inhiben este tipo de acciones, de amenazas,
también se sienta un mal precedente con miras a las elecciones de 3 meses. Entonces, ¿en qué vamos a acabar? Fíjate, Enrique, yo estaba pensando, después de ver las redes sociales, sobre todo el Twitter del ministro Cosío, y después se convirtió en un copia y pega de todas las opiniones o generadores de opinión, por ejemplo, Aguilar Camín, por ejemplo, pues estos escritores que se han puesto en contra y en bloque en contra del presidente de la República. Y como que no comprendo muy bien cómo Cosío, hablando de legalidad, le cae mal esta muestra de interés particular por parte de un candidato o pretendidamente candidato como es Salgado Macedonio, de decir la ubicación de la casa de un empleado del INE, por ejemplo, en este caso Lorenzo Córdoba. Yo de repente veo que como que se hace mucho circo respecto de eso, porque al final del día sabemos que si lo hace, si se consuma el acto, pues obviamente va a ser objeto de delito. Pero mientras se diga, pero no es más que una estás libre incitando a la violencia. Es Estás incitando a la violencia, estás moviendo a la gente para que vaya a la casa y ese es un tipo de amenaza. Y además ese tipo de amenaza pudiera estar tipificado y valdría la pena desde el punto de vista penal. O sea, a mí no me gustaría que a alguien con el que yo tuviera un conflicto les dijera, muy bien, gente, les digo dónde vive Enrique Díaz Infante, por si quieren ir a saludarlo y verlo. Entonces, no, este tipo de amenazas son muy, muy delicadas. Entonces, yo no la minimizaría. Y al contrario, debe ser ejemplar el castigo hacia Salgado Macedonio. Fíjate que a mí me llama un poquito la atención y desde luego que lo pongo a su consideración, bueno, también de repente estos mensajes que algunos medios de comunicación compran, porque después prácticamente de todo este show, ¿no?, de Salgado Macedonio, revisábamos el día de ayer, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, bueno, la presencia de estos niños, ¿no?, que los están entrenando ya, ¿no?, para ser pues topiles, policías, una niña de 9 años con armas de alto poder. O sea, ¿qué nos quieren decir en Guerrero? ¿Quién está detrás de toda esta situación? Porque son temas que parecería que van muy intencionados a un ambiente muy violento, como tú lo estás señalando, Enrique y Noé. Sí, a ver, es delicadísimo que unos niños los estén entrenando con armas y el mensaje que mandan, o sea, además, o sea, pobre niñez, le estamos robando la niñez, son huérfanos además de la violencia que ha habido en Guerrero, entonces sí mandan un mensaje de violencia, pero un mensaje desgarrador, o sea, a cualquiera nos rompe el alma ver a niños con que están perdiendo su niñez y que los están, las guardias comunitarias, las guardias rurales, los están cooptando para la defensa. Sí, claro, no claro. se vale, pero es muy preocupante. Ese sentimentalismo metropolitano que de repente gente como tú que vive en lugares, en ciudades muy urbanizadas, pues no comprenden, porque en realidad nosotros que estamos de este lado de la provincia, pues es una cosa que muy común y tan común que, bueno, a lo mejor nosotros que tenemos una especie de estado llano, la región del Istmo de Tehuantepec, una planicie tenemos nosotros acá, pero si nos vamos a la sierra de Oaxaca tenemos tenemos lo mismo. Sí, claro. A lo que yo quiero llegar es, bueno, a ver, no estamos tratando de ocupar nuestras fortalezas, vamos a llamarlo de una manera así, o sea, el sacar todos mis grupos de choque, de poder, como para empezar a generar mucho más inestabilidad en Guerrero, Enrique, Noé. Yo creo que esto es un caldo de cultivo para el narcotráfico en un momento determinado, pero a guisa de lo que pueda opinar Enrique, vamos a escucharlo y sobre eso vamos a generar. Bueno, a ver, yo creo que se está ahorita generando todo un caldo de cultivo para que López Obrador se llame víctima. No le están saliendo las cosas, punto. O sea, las encuestas, su popularidad, 60%, bueno, pues él esperaba que eso lo trajera Morena. No le está saliendo las cuentas, no está logrando doblar al INE,
él había dicho, y siempre lo ha dicho, al diablo sus instituciones, considera que son sus instituciones, no las suyas. Entonces, está queriendo ya reventar todo y decir, voy a ser una víctima. Entonces, es lo más curioso, porque pues nunca nos tocó ver a la Comisión Federal Electoral de Bartlett, mira, de Bartlett, ahora que está ahí en Morena, a los periodistas llamándose víctimas, ni el PRI ni el PAN llamándose víctimas del IFE, ahora del INE. Y sí vemos a un López Obrador construyendo el camino para decir, me robaron las elecciones, yo ya lo tenía en la bolsa y el INE no me dejó ganar. Entonces, estamos viendo el camino de me construyen víctima y al diablo con las instituciones y querer reventar todo el juego. No sé, no gusta nada. Yo estoy a favor de que Salgado Macedonio regrese a la vida electoral. Morón para mí no cuenta en este momento, pero sí el caso Salgado habría que reponerle ese procedimiento y a partir de esto empezar a generar una cultura de la legalidad para el hecho de que la violencia de género en otras candidaturas, en otros procedimientos a futuro, pues se logren contener, porque con esta situación no se pudo contener. En lo que no estoy de acuerdo con Salgado Macedonio es con el lenguaje que utiliza, esos últimos dichos que puso en la opinión pública, que creo que desmerece su candidatura. Bueno, independientemente de la forma, de las formas, yo creo que también el fondo no hay que perderlo de vista. O sea, ¿cómo va el curso de estas denuncias por acoso sexual y otro tipo de delitos que trae encima? O sea, hay varias cosas que no hay que perder de vista y seguramente, Enrique, que bueno, en las próximas horas el tribunal nos debe dar información al respecto. A ver, Connie, es curioso, o sea, el caso de Salgado Macedonio, guardado las proporciones, pero permítanme la analogía, es como Al Capone. Al Capone lo acaban metiendo al tambo, pues no por todo lo que había pasado, sino por un crimen menor de robarse unos cigarrillos. Aquí a Salgado Macedonio, pues es un tema de legalidad, incumplimiento con el informe de precampaña, pero tenía el tema que no se ha resuelto de las 5 mujeres que lo tienen acusado de cuestiones sexuales, y que, bueno, siendo la Procuración de Justicia tan buena en un Estado de Derecho tan sólido como el mexicano, evidentemente es broma lo que digo, quién sabe cuándo se iba a resolver. Entonces, lo que debería de haber hecho, y me sorprende que la Comisión de Justicia, Honor y Justicia de Morena, en su momento, por el tema de las mujeres, no le haya retirado la candidatura. Un tema, no hay evidencia, no hay pruebas. A ver, no hay evidencia, no hay pruebas, pero la fama pública, pues, o sea, lo que estamos viendo aquí, y si no lo va resuelto la justicia, algo debería haber hecho Morena, no lo hizo. Y ahora regresa el informe de precampaña que falló y que es un tema legal, pues parece que va a ser una justicia y esperemos que después se resuelva el tema de las 5 mujeres, porque pues empezamos el noticiero hablando de la violencia de género y estamos cerrando con tema de violencia de género, es el tema, y en eso estoy seguro que Noé es un gran defensor del tema de género, estará 100% de acuerdo conmigo en el tema de violencia de género, ¿no? Claro. No, y además tenemos que poner en evidencia el asunto de las estadísticas, porque también ningún gobernador guerrerense en los últimos sexenios ha durado todo el periodo. Entonces, para mi gusto, llega Salgado, está 1 año y lo quitan. Pues sería la justicia divina. La justicia divina, pero en un ratito más, terminando este programa, ya lo citó Enrique, estaremos al pendiente de la decisión que ordene el tribunal y bueno, ver las reacciones que genera todo esto, ¿no? Finalmente, así que pues nos quedamos pendientes para el próximo programa. Enrique, Noé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Enrique Díaz Infante. Encantado de estar con ustedes. Seguimos en contacto. Ha sido un placer estar con usted, amable auditorio. Nos vemos en la próxima transmisión. Esto es Voto por México 2021. Hasta pronto. Oaxaca. Voto por México.